Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo en un capítulo más de Por Contradicción Podcast. Y no solo es un capítulo más, estamos de nuevo en el mes de marzo. Y como saben, ya tenemos 3 años haciendo esto, ¿no? Cada marzo lo dedicamos en especial en las mujeres científicas, las mujeres matemáticas. Y tratamos de traer algunas invitadas también para conocerlas, su trayectoria científica. Y en esta ocasión pues tengo el orgullo, el honor de presentarles a la doctora Patricia Lara Cruz, que bueno, nos conocimos circunstancialmente, pero gracias a eso y a conocer también su proyecto, es que pudimos ponernos de acuerdo para poder invitarla. Y bueno, va a ser nuestra invitada de este mes. Ya saben que tenemos este capítulo que se llama ¿Por qué no soy matemática? Y después también nos va a acompañar como co-host en otro capítulo. Entonces esperen los capítulos de las próximas semanas. Y pues no me queda nada más que darte la bienvenida, Patricia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Primero, me siento honrada de estar aquí con ustedes, y más que nada, pues esa iniciativa de mostrar mujeres científicas, ¿no? Por lo menos, pues en estos días, y pues es necesario. Pues muchas gracias. No, al contrario, por aceptar tan pronto la invitación, porque también los tiempos a veces no son complicados. Entonces, que entre contestábamos el correo y así, parecía que nos iba a ganar el día, pero mira, ya aquí estamos. Qué a bueno. estas alturas uno ve la agenda, ¿no? Tengo libre el 25 de marzo del 2047, ¿no? Para este sábado no, pero para el próximo sábado tampoco voy a estar libre. Pero para el próximo tampoco voy a estar libre. Pero sí se pudo. Qué bueno. Estamos. Y entonces tenemos que empezar con la pregunta más difícil. Es la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, de todos. Esta es una pregunta que no te mandamos en la lista, pero no importa, porque es una pregunta muy fácil. Ok. ¿Cuál es? No, es cierto, no. ¿Habías escuchado antes Por Contradicción Podcast alguna vez? No, lamentablemente no, pero pues las circunstancias ya claro. que sí, ya los conociera. Muy bien. Sí, bueno, pues en este capítulo nos gustaría pues conocer un poco como de tu trayectoria, de cómo desde pequeña fue siendo tu camino hasta llegar a lo que estás haciendo ahorita. No he hablado mucho y tampoco quiero spoilearles, mejor tú cuéntanos de eso, ¿no? De tu proyecto de divulgación, que eso es súper interesante. Pero pues mi primera pregunta sería como, cuando eras niña, ¿no? En la primaria, en la secundaria, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿ya sabías qué era la ciencia? ¿Te gustaba particularmente ciencias naturales o algo así? ¿O cómo fue tu paso por pues la educación básica y media? Bueno, pues yo desde los 6 años hice gimnasia de alto rendimiento. Okay. Entonces, mi mamá ya me veía como la próxima Alexa Moreno, ¿no? Y ya entrenar diario, y entonces, pues eso dificultaba mucho la trayectoria académica, ¿no? Yo hacía las tareas porque tenía que pasar para que me dieran becas, ¿no? Cosas así. Entonces, pues eso fue así, primaria, secundaria. Yo estaba hasta segundo de secundaria así como, yo voy a ser maestra de educación física o voy a ser entrenadora. O sea, algo que de todas maneras no gana dinero, ¿no? Pero por ahí va el camino. Eso no cambió. Entonces, eso iba a ser, yo hacía pues lo mínimo para que me pudieran seguir dejando entrenar. Bueno, eso fue hasta que dejé la gimnasia. No era tan buena, ¿no? Alexa Moreno pues ya se quedó pues muy arriba para mí, y entonces yo me dediqué de todas maneras a los deportes porque pues tenía la habilidad y jugaba voleibol, básquetbol, fútbol, así como loca. Entonces, y yo veía la física porque en segundo de secundaria muestran la física, ¿no? Y matemáticas y álgebra. Y yo decía, ¿qué es eso de las fórmulas? ¿Qué son esos símbolos que pasa dividiendo, multiplicando? ¿Qué? Ni yo no entendía nada. Entonces llegó un profesor que dijo, ustedes van a hacer un proyecto de un túnel de viento. Y yo, bueno.
Entonces empezamos a armarlos y empecé a agarrar el sentido, el clic de cómo funcionaba eso y para qué servía y qué es lo que estaba modelando. Y yo dije, órale, eso es lo que significa eso que me están mostrando. Y entonces mi mundo cambió. De ser de la chica que se pasaba jugando voleibol afuera, fútbol, pues ahora tuve hasta nuevos amigos. Okay. Las chicas, los chicos que se quedaban pues en el salón esperando, comiendo, a que nosotros regresáramos de jugar. Y entonces ese profesor me vio y me dijo, bueno, pues si te gusta la ciencia, pues conoce a Paris Pirchmich. Y acaba de morir. Paris Pirchmich era una científica, una astrónoma. Y leí. Y entonces, yo vi, bueno, pues está bien, nunca dimensioné quién era ella, ¿no? Entonces, pero de ahí seguí y me gustó. Empecé a ver Cosmos de Carl Sagan, empecé a leerlo, porque Carl Sagan como habla, escribe, hermoso, muy ligerito. Empecé a ir a conferencias, mi mamá estaba impresionada, dice, ¿quieres ir a eso? Le digo, sí, vamos. Y entonces ahí mi mundo cambió, yo dije, todavía en segundo, pues tuve que reaprender matemáticas, reaprender física, en tercero todavía me costó. O sea, si ven mis calificaciones no eran tan buenas. Y entonces dije, pues yo voy a hacer esto. Porque a lo mejor eso del deporte, de estar constantemente, también me ayudó. Y dije, no, yo voy. Y entonces hasta mis maestros te ponen una cajita. Luego eso como maestros hay que tenerlo en cuenta. No, pues tú vas a hacer esto. Como que no confían, ¿no? Como que no te dan el beneficio de la duda. Y entonces yo dije, sí. Y eso me ayudó todavía más a ser más terca y decirles, pues ahora voy a hacerlo. Y así fue la prepa, entré, pude tener buenas calificaciones y empecé, el último año ya fue como que pues yo voy al área 1, de físico-matemáticas, y yo voy a ser astrónoma. Okay. Y ahí fue cuando me dijeron en ese momento, para ser astrónoma tienes que chutarte física. Y yo, bueno, pues ya que, entonces... Voy a hacer física primero. Voy a hacer física, entonces, y entré a la universidad, tuve ahora sí que el privilegio, la suerte también, porque esos exámenes sí están duros, para poder entrar a la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Tú estudiaste la preparatoria también en alguna preparatoria de la UNAM? No, ahora sí que la secundaria y la prepa fueron en una institución privada. Ya, ok. Entonces sí, para entrar a la universidad tuviste que hacer el proceso de selección, ¿no? Sí. Sí, son exámenes. Es el Comipems, ¿no? El que hace... No, pero eso es para la prepa. Para la universidad. No, ya es nada más examen de selección, sí, ¿verdad? Sí, selección. Oye, Patricia, yo tengo una duda. Ajá. Ese profesor que dices que fue el que te habló de esa científica, de París. ¿Para ti tuvo un papel determinante, tú crees? Claro. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿ese profesor sabes qué formación tenía? Sí, sí, realmente, pues fue un parteaguas para mí, o sea, me cambió la vida. Sí, completamente. A lo mejor estaría entrenando ahorita voleibol, estaría en las canchas, ¿no? En este momento, pero sí me cambió mucho cómo aplicar la ciencia. Más que nada, darles un significado. Eso casi, yo entiendo ahora que soy profesora, cómo son los profesores, ¿no? Tienen muchas horas, tienen muchos alumnos, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que, bueno, como este profesor, pues venía también, era físico. Okay. Él era físico y entonces eso ayudó mucho, ahora sí que entender cómo son ellos también, cómo son, cómo piensan. Y entonces eso ahorita, por ejemplo, pues él es encargado de un museo, ¿no? de ciencias. Entonces, aparte de esa parte didáctica de enseñar, de cómo lo enseñaba, pues pues se nota, ¿no? Se nota en su forma de enseñar, justamente. Sí, que no te hace ver la física solamente como decías, que esas fórmulas, que es eso de que despejas, ¿no? Sino te dijo, ok, vamos a hacer un proyecto donde veas cómo se aplica. Más allá de aprende esta fórmula de memoria, mejor ve algo
hasta cierto punto divertido, ¿no? O sea, hasta cierto punto la parte lúdica de la ciencia, ¿no? Que no solamente es memorízate cuál es la fórmula de velocidad, ¿no? Es que veo como que es que en las personas que hemos entrevistado en general, sí es como un patrón, ¿no? Hay una persona o un profesor que es como el que le dice, oye, pues podrías hacer esto. Y entonces, pues eso sí daría a notar que sí es importante tener profesores capacitados en niveles básicos, ¿no? Para poder descubrir a las personas que pues pudieran tener como esa afinidad. Sí, yo siempre he pensado que en las carreras científicas, pues luego tendemos a ser profesores, o sea, como que el trabajo inmediato, hay más demanda de profesores y entonces debería de haber una clase de pedagogía de las ciencias que nos ayudara a hacer como tener las herramientas básicas para poder transmitir lo que conocemos. Entonces, ya nos dijiste que estudiaste física. Bueno, que eso creo. Entonces, ¿qué tal? ¿Sí estudiaste física? Sí estudiaste física, ¿verdad? Sí, porque querías ser astrónoma, ¿verdad? Sí, Pero para exactamente. ser astrónoma tenías que empezar el camino Es científico. de estas carreras de, ¿cómo le dicen? En la UNAM, ¿no? Que te estudias primero una carrera y después ya estudias otra, ¿o...? No, es el Como posgrado. una especialidad, el ¿no? posgrado. Es Ok. la especialización, ¿no? Ok. Es una maestría. Sí. Ya. Entonces, estudiaste física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Bueno, esos años de estudiar la carrera en física, de encontrarte con la ciencia, digamos, de manera más profesional, ¿no? Porque es ya se muy empezaba, distinto como uno la ve en la prepa o en la secundaria, ¿no? ¿Cómo fue para ti esos primeros años de física? Yo creo que no fue diferente de cómo llegamos todos, ¿no? Llegamos nosotros en nuestro pedestal, en la prepa, ¿no? Yo sé matemáticas, yo sé cálculo. Tú ya sé derivar, Ay, ¿no? voy a ver otra vez cálculos y yo ya sé. Sí. Bueno, pues entonces pues te llegas con las matemáticas, ¿no? Principalmente con el cálculo, con álgebra, con geometría y esas cosas de demostrar. ¿Y tú qué? De A más menos A es igual a 0. Pues eso me lo enseñaron, o sea, le quitas eso y ya es 0, ¿no? Entonces, fueron difíciles los primeros años, o sea, los primeros 2 años que llevamos cálculo, pues es difícil, solamente ahora sí teniendo una red de apoyo con mis compañeros, pudimos sacarlo y me decían, ¿sacaste tanto? Sí. O sea, si pasaba yo y decía, sí, no, yo ya no voy a pasar esa cosa otra vez, no lo voy a sufrir. Entonces, los primeros que fueron principalmente de matemáticas, sí fueron muy difíciles, poco frustrantes, ahora sí que la perseverancia ahí se tiene que ver, ¿no? Porque yo nada más luego veía y anotaba. Y yo, ¿qué es esto? Ahí nada más anotaba lo que el maestro ponía, porque luego no entendía y ya fue, pues, conforme pasando el tiempo y muchos libros, pues de aprender, ¿no? Y de ir pasando, pues, estas materias. ¿Llegó algún punto durante estos 2 años que haya pasado por tu mente decir, y si mejor regreso al fútbol, al voleibol o algo así? ¿A la gimnasia? ¿Llegó algún punto que dijeras, híjole, ¿en qué me estoy metiendo? ¿O ya decías, sí, vamos para adelante, no pasa? Bueno, como que yo no me esperaba eso, primero de cómo estuviera en estos ámbitos. Y entonces dije, bueno, híjole, si tengo que hacer eso, pues ni modo, pues tengo que aguantar. Mujeres que no podían, ¿no? Y también porque tenían otras circunstancias, no tenían tanto apoyo, y entonces, pues, lo dejaban. Y la deserción en los primeros semestres, pues, ustedes conocen, es muy, muy grande, ¿no? Entonces, y aparte la presión de los papás, de mis papás, de que, pues, ya entraste a eso, pues, ahora acabas. Sí, siempre sí. pasa también, ¿no? ¿Tus padres son físicos o matemáticos o algo así? Mi papá era ingeniero del Politécnico. Okay, Mi mamá era maestra normalista. ok. Entonces, pues, por ejemplo, mi papá me dijo, ¿vas a estudiar física? Y yo, sí,
Sí, quiero ser astrónoma. Dice, ¿no quieres estudiar una ingeniería? Ah. Y yo te la pago en el TEC si quieres. Y yo, no, voy a hacer física. Y me mantengo todavía con esa decisión, ¿no? Ay, qué bien. Y mencionas ahorita algo muy importante que veías compañeras tuyas que Ujú. pues tal vez no tenían ese apoyo. ¿Cómo fue para también muchas veces a nuestras invitadas, porque justo, o sea, sabemos que en la ciencia hay un sesgo hacia el hombre, ¿no? O sea, Ujú. realmente las ciencias duras al menos, física, Ujú, matemáticas, sí, siempre hay este peso que siempre solamente se le da a veces el reconocimiento a los hombres, ¿no? Ujú. Por eso tal vez intentamos todos salir un poquito del Sí. huacal, ¿no? Pero fue notorio para ti en ese momento, o sea, sí había como, porque les preguntamos mucho a nuestras compañeras, pero pues ya somos, fuimos, estudiamos Estudiamos juntos, con entonces ellos realmente juntos, sabemos que ujú. sí estaba más o menos Balance. balanceado el nivel Sí, de en ese hombres y momento. mujeres. Pero tú cómo lo viste, o sea, tú en esos momentos sí veías que eran menos mujeres, que realmente cierto, no rechazo, pero cierto recelo de los profesores incluso para enseñar las cosas, diciendo así de, tenemos mujeres con nosotros casi casi, Mm. o no sentiste esa discriminación si la queremos, Ajá. bueno, pues que sí fue discriminación, ¿no? Al Sí. final del día. Al final, la discriminación no es algo como que nos dicen, como yo soy, de que es tan obvia, ¿no? Sino sí son las sutilezas. Es donde ahí muestra esa discriminación. Por ejemplo, sí sabíamos que éramos muy, muy pocas. O sea, yo luego sí tuve una compañera que estuvimos juntas y siempre éramos como nosotras dos y alguien más y eran la mayoría hombres. Y entonces pues ahí nosotros entre nosotras hicimos como esa red, como que no sé si también hubiera algún recelo de los hombres, no podría decirlo, no podría generalizarlo tampoco, pero también yo tuve compañeros y mis amigos y ahí andábamos, ¿no? Pero sí, ahora uno no lo piensa luego cuando lo vive. Claro. Ajá, ¿no? Cuando lo está sufriendo, hay que estar muy entrenado para detectarlo al momento. Ser consciente de esas cosas, ser ¿no? consciente. Entonces, a mí nada más, ahora lo veo, por ejemplo, cuando tuve el primer semestre, tuve un profesor, así imagínate, el primer semestre de física general, entonces éramos como 6 mujeres y 6 hombres. Entonces, nada más terminamos nosotras 2. ¿Por qué? Porque ese profesor le gustaba mucho presionar a las mujeres con preguntas. O sea, ves que luego tú estás ahí temblando con el Claro. profesor que te pregunte. Que no me vea Ajá, moverme. si no me veo, si no me muevo, no me ve. no me ve. Entonces las presionaba, agarraba una y no la soltaba. Hasta que luego ya se iba. Entonces iba con la otra. Entonces tanto así fue que que nosotras, las únicas mujeres que nos fuimos a final fuimos nosotras 2 y un compañero que nunca se presentó. Ese era de por default, pero éramos nosotras. Entonces era como súper obvio de que ese sesgo hacia las mujeres, ¿no? De ese profesor que ya falleció, pero justamente uno tiene esa imagen y nosotras por tercas, pues ahí ya sabíamos que nosotras íbamos a ir a final y a chutarnos todos el wrestling. El wrestling. Sí. Es un clásico, ¿no? Una Biblia, Sí, una sí, Biblia. sí. Oye, y entonces, pues concluyes tu carrera, ¿no? Ujú. ¿Te fue relativamente bien? Pues sí, yo creo que sí fue relativamente bien. Terminé. Eso hay salud, ¿no? Y terminaste. Hay salud, salud mental, quién sabe. Pero hay salud. Yo, bueno, sí estuvo un poco revoltoso ahí porque yo quería trabajar con una doctora en astrofísica que se dedicaba a exoplanetas, o sea, no sé qué tan jóvenes son, pero cuando yo nací no había exoplanetas más que el sistema solar, más sistemas planetarios. Y entonces los exoplanetas era como, pues, el nuevo tema, porque se estaban descubriendo así como gotitas de agua. Y entonces a esa
profesora, esa investigadora, sufrió mucha discriminación, la sacaron de la universidad. Y entonces ella me dijo, y ahí estuve yo entre, dime si vamos a hacer la tesis, no vamos a hacer la tesis, porque había muy pocas opciones para titularse en ese entonces. O era tesis o por promedio. Casi. Entonces no había tantos esos diplomados de titulación, seminarios. Que de no. trabajo, ¿no? Como Ajá, las modalidades, ¿no? ahora De ya. intercambio. Sí, pagar, ¿no? Sí. No, entonces, pues tenía que hacer tesis y yo quería trabajar con ella. Y en eso, pues, la sacan de la universidad. Y me dio mucha pena. Ahí tengo una entrada con respecto a Julia Espresate, la doctora Julia Espresate, trabajó en la NASA, o sea, muy brillante, muy exigente. Y entonces me dice, pues yo no voy a poder trabajar contigo. Y yo, ¿verdad? Pero ahí caí muy bien porque me dijo, oye, yo le puedo hablar a estos investigadores de ti para que te puedan aceptar. Y yo, ay, qué padre. Entonces me dijo Débora Dulcin, el doctor Arcadio Poveda, Héctor Durant, son investigadores. Y yo dije, no, pues yo voy con el doctor Arcadio Poveda. Ahí lo buscan, el doctor Arcadio Poveda fue uno de los primeros astrónomos de la universidad. Él puso el observatorio de San Pedro Mártir, o sea, institucionalmente, y trajo la primera supercomputadora a la universidad. Okay. Entonces dije, no, yo voy a trabajar con él. Yo voy a trabajar con él. Y aparte porque él hacía de todo. Era como de esos científicos de la vieja usanza que no tenía como una especialidad. Es que yo no trabajo con eso. No. Ajá, sí, exactamente. ¿Qué quieres ver? Lo hacemos, ¿no? Exactamente. Entonces, él era muy abierto a eso. Y entonces yo terminé con el doctor Arcadio Poveda. ¿Y si trabajaste exoplanetas con el doctor? Sí, yo trabajé con él, bueno, primero yo quería hacer o planetas o sistema solar, cosas que yo conozco, porque cosas así como que no conozco, como cosmología, que son cosas más de modelos y que no se puede observar tanto. Yo decía algo y que lo pueda medir, ¿no? Entonces, yo con él aplicamos la relación Titius-Bode, no sé si la conozcas. No, yo conozco nada más de astrología y Walter Mercado. Santo Dios, bueno, pues sí, andamos. Era un comentario, gracias. Bueno, esa relación, es una progresión matemática que relaciona el semieje mayor, o sea, la distancia del Sol al planeta, y da su distancia. O sea, si uno, por ejemplo, en el sistema solar pone 1, le va a salir la distancia del Sol a Mercurio. Si le pone 2, es de Venus al Sol. Okay. Sí. Entonces nosotros propusimos una exponencial y se la propusimos también, o sea, se cumplía para el sistema solar y también para los exoplanetas. Entonces eso, bueno, pues fue como algo nuevo, un parteaguas. Claro. Ese artículo, y aparte el doctor me apoyó tanto así que me puso como segunda autora de ese artículo que pusimos. Hablando de la licenciatura, ¿no? Estamos hablando de la licenciatura. Ajá, yo acabando de salir de la licenciatura. Y dice, ¿por qué no hacemos ese el tema de su tesis? Y entonces, pues, eso se convirtió mucho tiempo en hacer la tesis, ya sabes. Sí. Y más que nada, pues, si no tienes como una presión económica, más que nada de terminarla, de una presión que te haga terminarla, ¿no? Entonces, porque yo tenía, el doctor me dio una beca de ayudante porque él era SNI 3, o sea, él era emérito SMIL 4000, entonces, pues él me dio su beca. nivel de SNI es impresionante. Y entonces, pues yo me tardé mucho tiempo ahí, porque la parte, pues, ¿qué es lo que somos los estudiantes? Pues somos, no quiero decir esclavos. Entonces, bueno, chalanes. Ajá, exactamente, ayudante. Chalán. Entonces, pues ahí yo estaba ayudándole, pues, en toda su investigación, Sí, aparte sí. que tenemos, ¿no? Entonces, sí, nos tardamos, entonces, pues ya era hora se acababa la beca. Entonces dijo, no, pues ya es hora de entrar al posgrado. Ok. Y entonces, justo mi siguiente pregunta iba a ser esa, ¿no?
Después de la licenciatura, entonces estudiaste un posgrado. Ujú. ¿Estudiaste la maestría o estudiaste directamente el doctorado? Bueno, yo estudié el posgrado en astronomía porque pues sí, Ah, yo sí, ya por fin ya lo era la línea, logré. dijiste, ya Ya, tengo ya no tengo por que decir fin. que soy física. ¿Puedo decir que soy? Astrónoma. O sea, ya Ajá. tenía la parte que te dijeron, si quieres llegar a astronomía, Ajá. necesitas física, ¿no? O sea, primero Ajá. es esto, ya Y ya, dijiste, ahora sí, ya, Ahora ya sí. lo que sigue. Lo logré. adiós Resnick o la... Ajá. Sí, uno pensaría eso. Pero me doy cuenta que cada vez lo consulto más. Y entonces, pues ahí también, pues todo lo que yo ya tenía escrita, pero pues ahí el doctor Poveda era de las ideas, no era del trabajo. Entonces, su colaboradora era la maestra Christine Allen, y ella pues en el posgrado me dijeron, puedes entrar, o sea, pasé los exámenes. Ahí entrar a un posgrado, yo bajé 8 kilos. ¿Por qué? El estrés, porque Necesitas pues ya entrar, llevaba 3 años sin hacer física. Y entonces, pues vienen los propedéuticos. Y esos propedéuticos tienes que pasarlos. Y entonces los primeros exámenes, pues así también que me haya ido, pues no fue. Y entonces yo sabía que era todo o nada con el examen general de admisión. Y entonces, pues 2 semanas, 3 semanas, como Michael Phelps que decía antes de las Olimpiadas, ¿no? Pues yo comía, yo nadaba y yo dormía. Pues Muy así pesado. yo también. Yo dormía, yo estudiaba y yo comía. Y no salí de mi cuarto en 3 semanas. Lo bueno es que tenía un pizarrón. Y entonces hasta mi cuarto ya olía ese olor Sí, del de plumón. plumón. Y pues Tiner. no pude así, y ahí estaba con las preguntas, y dale, y dale, y dale. Y yo dije, no, pues yo tengo que entrar, y así se me fue, pues ahora sí, tanto estrés, y mis papás me decían, oye, ¿tienes que estudiar tanto? Ah, Y yo, pues otra vez, ¿no? Porque eso me lo dijeron cuando entré a la facultad, y eso también, para entrar a la maestría, y no. Ya ni uno ni responde, yo sí, ya no se lo toma tan personal, ¿no? O sea, no es algo como que van a entender, porque pues no pasan también por esas carreras, ¿no? Y a lo mejor no, si las pasaron, pues que ellos que van a saber lo que yo estoy pasando, ¿no? También. sí, que su Y cara. entonces, pues pude pasar ese examen. Y ahora sí que rindió frutos ese trabajo, ¿no? Sí, la perseverancia de estar justo con 3 semanas dedicándote de lleno a eso, literal, no hacías nada más, ¿no? Sí, o sea, sí, desde antes, pero sí 3 antes, y ya me dijeron, bueno, pues puedes entrar, pero tienes que acabar tu tesis antes del primer semestre de la maestría. Entonces tenía la maestría y tenía que titularme. De Y- licenciatura. De licenciatura. Ah, ok. Muy pesado, supongo. Y entonces ahí fue cuando, pues, el látigo duro de la maestra Cris Allen, me dijo, nos dice así el doctor Poveda y yo, ¿tienen la tesis? Digo, yo ya la escribí, y la está revisando, y él se la queda viendo. Me dice, denme la tesis, yo la reviso. Y entonces ella, pues, era la del trabajo y me lo revisó todo. Y así me tocaba en el cubículo, ¡tac, tac, tac! Y me daba, dice, tú me tienes que presionar a mí, no yo a ti. Y así estuve el primer semestre. Y me titulé el 10 de diciembre. O sea, cuando acaba el semestre de la UNAM, el 16 de diciembre. O sea, Sí, una justito semana. así. Al ras. Y eso que tuve un montón de trabas por ejemplo, del idioma. Tenía que pasar 2 idiomas. Y en eso, 2 semanas antes, el consejo técnico había dicho, no, que se titulen con un idioma. idioma. Y entonces así me pude titular. Pude pasar el trámite y titularme y hacer el examen, y justo a tiempo O sea, para poder... Te faltaba un idioma Me prácticamente. faltaba un idioma. Ok. O sea, si no hubieran aprobado eso, Se alinearon los el planetas. comité, ajá, todo es como exactamente, las variables se juntan, ¿no? Sí, en ese punto, entonces pude titularme.
quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera pasado eso, si no hubiera acabado antes, me hubieran sacado del posgrado, hubiera perdido la beca. Entonces, así como que justito a tiempo pude hacerlo. Oye, Patricia, ¿y nunca pensaste en... Mira, era algo que comentábamos. Pues sabemos que México no ocupa necesariamente un lugar muy bien posicionado en cuanto a tecnología y especialmente en relación al espacio. ¿Nunca pensaste como en haber estudiado tu posgrado o en otro país, algo así? Sí lo pensé, sí lo pensé, pero yo sabía que también lo que estaba aprendiendo con el doctor Poveda, por ejemplo, era de calidad. Claro. Ajá. El doctor Poveda era una persona que internacionalmente era reconocido y dije, bueno, pues aquí me voy a quedar. Y entonces estudiaste tu maestría, después del primer semestre, ya los otros 3 semestres que siguieron ya fueron de bajada, de pechito. No. Sí, claro. Como dicen, ¿no? Esa gráfica cuando uno va transitando, pues no fue tanto así, pero ahora pues venía a entrar al doctorado. Uh-huh. Entonces, en ese entonces, en el posgrado de astronomía, pues uno tenía que hacer un examen general de astronomía y ahí en mi vida pasó algo, pues falleció mi papá. Okay. Entonces, eso sí tienen mucho las carreras científicas. Si no estás completamente concentrado en eso, pues va a ser muy difícil que puedas seguir avanzando, ¿no? O más en esos puntos de inflexión, ¿no? En esos exámenes. Y ya no puede pasar. Ahí sí fue cuando me decían si hubo un momento de que pudiera haber dejado la academia, yo creo que ese punto hubiera sido ahí. Porque, bueno, ya después que el doctor, yo hablo mucho del doctor Poveda porque me marcó mucho, pero pues él empezaba a tener problemas con su memoria. Es que eso me ayudó porque me decía, ¿por qué vamos a hacer tesis de maestría? ¿No va a entrar al doctorado con el examen? Digo, doctor, es que no lo pasé. Entonces, eso al repetirlo varias veces, pues como que hizo que también yo pues lo aceptara y decir, bueno, pues ni modos, eso pasó, vamos adelante. Y entonces, pues ahí sacamos la tesis de maestría. Entonces, para entrar al doctorado dije, híjole, otra vez. Ahí sí. También sí es la pensé. examen así general de... Ajá, o sea, yo ya no podía entrar al posgrado de astronomía. Ok. Ajá, en la UNAM. Entonces, pero había una opción de entrar al Instituto de Geofísica, porque ahí también se dedican a ciencias espaciales y a planetas. Y entonces dije, a lo mejor pues podía entrar. Ya estaba casada. Entonces, dije, híjole, quién sabe, pues vamos a echarnos un doctorado. Entonces, hice el examen de geofísica, que ahí era, saber física, matemáticas, química y ciencias de la Tierra. Entonces, ahí sí yo dije, híjole, no sé nada de ciencias de la Tierra. Nada. Entonces mi tirada fue, pues voy a aprender química. O sea, pues es como un poquito, pues, conocer todos los enlaces, los elementos, y es un poco de física, ¿no? Sí. Y entonces, pues, teníamos que pasar 3 de 4. Entonces, pasé el de química y el de mate y el de física. Y entonces entré al posgrado en geofísica. Me dieron el examen, también la presentación del protocolo, pues me fue bien. Eso no era tan bueno para mí. Antes, para mí, hablar, yo estaba así, en el examen de licenciatura, así, temblando y así en voz baja, y así. Entonces, ya después de lo que pasó en la maestría y con mi papá y todo, como que uno se va agarrando esa confianza de que, bueno, pues, ¿qué más va a pasar?, ¿no? Y entonces, pues, me aceptaron. Y estuve con la doctora Guadalupe Cordero, que ella fue también alumna del doctor Poveda. Entonces conocía mi trabajo y me dijo, bueno, pues está bien, vamos a seguir con tu tema. Dice, y preséntalo. Y me aceptaron en geofísica y estoy muy agradecida por ese instituto, por eso. Sí, o sea, como ya no fue, como dices, dentro del mismo
la misma línea, pero seguiste estudiando lo mismo, solamente. Ajá, exactamente. Pero hubo así algún... ya en el doctorado es más... ya no es tanta la presión de las clases, ¿no? Sino ya es más bien la presión de la investigación, ¿no? Que ya es y otro sacar tipo de presión, resultados, ¿no? Sí. ¿Cómo lidiaste es con otro eso? tipo de presión. Sí, híjole, es justamente eso de que uno propone cosas sabiendo si realmente va a ocurrir eso, ¿no? Entonces así a los primeros años empiezas a hacer y dices, no me está saliendo nada, o sea, y no entiendes mucho luego lo que te está saliendo y entonces estás como así en la deriva de qué va a pasar, yo no sé qué voy a mostrar, porque viene el examen de candidatura, ¿no? En el posgrado, entonces, ¿y qué voy a andar mostrando? Y bueno, pues ahí seguía, sacaba mis cálculos, ahí viene una cosa muy importante para mí, que me embarazó. Y entonces, antes del examen de candidatura, yo ya tenía la panzota así. Yo estaba así, y estaba dando clases, era ayudante. Entonces, mi asesora me dice, bueno, pues vamos a adelantar tu examen de candidatura porque entonces ya después pues va a ser más difícil para ti físicamente. Claro. Ella entendía, ¿no? De que pudieras, yo pudiera pasarlo, ¿no? De que pudiera atender a eso. Y aparte dice, ella me dijo, luego muchos investigadores piensan que como estás embarazada no estás tomando el tiempo necesario para el posgrado. Y entonces, pues dice, no, vamos a evitar eso de una vez. Y incluso me tocaba dar un coloquio, me dice, no lo vas a dar hasta después, porque por esa misma situación que ella veía, que ella trató de protegerme de eso, ¿no? De que pudieran haber, luego, no de lo que digan de mí, sino luego cuando son las evaluaciones. ¿No? De que a lo mejor mi comité, a lo mejor pudieran tener esa percepción. Volvemos a lo mismo, tal vez como ese es el ejemplo del maestro que era incisivo en tus compañeras. Ajá. En el momento tal vez no lo vemos de esa forma, pero la doctora sí sabía tal vez de esa discriminación que sufre por parte de los investigadores, de decir, no, es que está embarazada, ya no se va a dedicar al... O sea, al final del día estás truncando pues solamente un sesgo, ¿no? O sea, sí. Volvemos a eso, que en el momento dices, buena onda la doctora, pero, o sea, sí, muy buena onda la doctora, pero... Sí. Porque justo sabía cómo son los... como si es cierta dinámica, ¿no? En la ciencia, ¿no? Son ciertas cosas. Ahorita que mencionas eso de tu embarazo, me gustaría introducir que justamente, o sea, o sea, como nos conocimos fue pues, mediante tu labor de divulgación científica. Entonces, y además que tiene que ver con tu maternidad. Entonces, me gustaría preguntarte sobre eso, que nos cuentes, sí. ¿No? ¿Quién eres tú? Así ya que te quites la máscara y digas, pues bueno, la verdad acá mi doctorado. Porque en realidad sí es como te conocimos, no solo yo, pero también ellos cuando les hablé a ti de que te podíamos invitar, y pues sí, de esta iniciativa de divulgación científica que tienes. Sí, bueno, yo me hago llamar mamá astrofísica, porque tengo mi proyecto de divulgación, que inició porque pues yo era mamá y estaba la pandemia y a mí me dio mucha pena de que no conocía, o sea, se juntaron varias cosas. ¿Cómo lo inicié? Se juntaron varias cosas. Tenía un telescopio y le ocurrió un accidente y se rompió. Entonces ahí pudimos hacer una inversión, porque los telescopios buenos son caros, ¿no? Y me compré un telescopio bueno. Así iba a ser una fiesta. Dice, ay, ¿cuánto va a durar la pandemia? Casi nada. Voy a esperarme a una fiesta. No, pues ya la abrí antes. También empecé a leer sobre mujeres científicas. Y entonces, pues yo estaba en un grupo de mamás, de muchísimas, como eran 250,000 mamás. O sea, que entonces yo estaba viendo que en ese grupo ponían el tarot. Y ya sabes, pregúntame del tarot, yo te respondo.
y había como 2.500 likes a esta persona. Y yo, bueno, pues yo voy a elevar, las mamás nos merecemos más. Y Claro. podía poner a una conjunción de Saturno con Igual que podría pasar, ¿no? Saturno y Júpiter era entonces. Y era una transmisión en vivo y me la quitaron de ese grupo. Y yo, híjole, para mí. Entonces, pues puse un post con las imágenes del nuevo telescopio, diciéndoles, pues si nosotros queremos avanzar como sociedad, Qué chido. nosotros mamás tenemos una gran responsabilidad. Pues, entonces, yo lo que quería mostrar con en vivo es esto, y pongo mis fotos. No, bueno, unas entraron por el chisme para saber por qué me bloquearon y otras por mostrarme porque les gustó el contenido. Y entonces empecé a publicar en ese grupo. Y luego hay restricciones de Facebook y de los grupos y de que a esas personas que lo manejaban no les interesaba. gustó. Ajá. Entonces, aparte porque el contenido hacia mamás, ustedes saben, pero pues está muy restringido. O esa crianza, a salud, a pseudociencias y a moda. Entonces, hacia las mamás, digo, no puede ser que nosotros que tenemos una gran responsabilidad y que se vio en la pandemia o sea, con la salud de nuestros hijos, que estén en manos de estos charlatanes, que ahorita ya están proliferando y están saliendo más, ¿no? Entonces, no es posible y entonces, por eso inicié, me dijeron, ¿por qué no pones tu propia página? Pues entonces inicié mi propia página con el pie derecho porque me jalé 400 seguidoras de ahí y entonces empecé a publicar y a hacer divulgación y sabía que iba a ser el contenido dirigido a mamás y a visibilizar mujeres. Yo sé que hay muchos proyectos de divulgación que pues está a la mitad y mitad, pero el sesgo de todas maneras es muy grande porque la historia está así, ¿no? Sí, entonces, yo me voy a enfocar solamente a mostrar mujeres. Y entonces eso es lo que he hecho. Ya llevo 3 años, voy a cumplir 4 en mayo. El 10 de mayo ya lo puse como mi día que inauguré, el Día de las Madres. Y entonces, pues, eso me ha dado, pues, en mostrarme, me han invitado a eventos y yo sigo haciendo, pues, esa labor divulgativa, ¿no? Donde puedo, que me invitan, pues, ya poco a poco, pues uno ya que también, o sea, de cómo estaba antes, de que estaba muy nerviosa, pues ya pasé, la maestría, un examen de candidatura, claro. Y más que nada un parto, y ya cualquier cosa, ya uno se quita, ya es un poquito más, valiente, más, no sé si maduro, pero pues se quita esa, pues esa timidez poco a poco. Entonces, por eso. Te sacudes un poquito esos miedos que, no, o sea, que hasta ya cuando lo piensas dices, son nada comparados con... Sí, exactamente. Cosas verdaderamente importantes en la vida. Ajá, o sea, con todo lo que he vivido, tener miedo a hablar frente a alguien es, sí, ya es absurdo, casi, ¿no? Sí, ya, exactamente, ya ahorita, pues me he quitado, no digo que desaparecen, pero sí, ese miedo. Oye, Patricia, y antes de que tú empezaras este proyecto de Mamá Astrofísica, ¿conocías muchas matemáticas o muchas físicas, muchas mujeres en la ciencia? Justamente antes, solamente cuando te dio esta parte de que yo no conocía la vida de Marie Curie, o sea, si no conocía a Marie Curie, algo estaba mal conmigo, claro, ¿no? Porque es la con cualquier persona, ¿no? Sí, es la mayor científica del mundo, tiene 2 Nobel. La única persona. Y entonces yo dije, no, qué pena. O sea, yo como científica, como mujer que no conozca estas historias, y entonces empecé a leer sobre mujeres y también el sesgo que tienen los escritores que escriben sobre mujeres. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, yo vi una historia de Einstein y su esposa Mileva Maric, que algo terrible sobre Einstein, ¿no? Y entonces dije, ay, ¿a poco es cierto? Eso hizo. Y entonces leí y sí fue cierto. Y entonces, luego hay teorías de que su esposa,
contribuyó en la teoría De la de la relatividad. Ujú. Y entonces leí un libro sobre diciendo de por qué no. Y entonces ese libro me da a pensar de que, pues yo creo que sí. Bueno, o sea, en vez de convencerme de que no, por cómo la justifican. O sea, si me hacen eso a mí, yo igual no hubiera pasado ese juicio que esos autores hacían. Entonces, pues, más que nada me centré en astrónomas. Entonces, no conocía, por ejemplo, ¿quién podría ser matemática? Ada Lovelace. Ujú. 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 Yo ya fue mucho ya más adelante de mi, ahora sí que de conocer, de divulgación para promocionarlos, para visibilizarlos más que nada. Claro. Entonces ya, por ejemplo, Margaret Hamilton, ¿no? También que ella trabajó en aeronáutica, en programación, ujú, y ella hizo el código de las misiones Apolo. Entonces, por ejemplo, pues poco a poco yo he ido conociendo también. O sea, entonces me imagino, si yo que me estoy dedicando a eso, estoy encontrando estas historias que yo no conocía, entonces el público pues ha de ser mucho más difícil que las conozcan. Sí. Sí, y que al final, como dices tú, has estudiado una licenciatura, una maestría, un doctorado, y apenas están revelando estos personajes, personas que no, como dice Chris, ¿no? Que creen que la astrofísica o la astronomía es Walter Mercado y los... De mí no vas a estar hablando. Sí, exactamente. Muchísimo menos lo íbamos a conocer, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, también nos ha pasado a nosotros con ahorita lo del podcast. Hemos conocido personajes que, como dices, deberíamos conocer porque supuestamente nosotros estudiamos matemáticas, ¿no? Pero... No, y muy sesgado, ¿no? O sea, además de que hemos generalmente siempre todos los personajes Eso que mencionas, que los personajes son hombres, ¿no? y europeos. Europeos, occidentales. Occidentales, ¿no? ¿Se da cuenta uno De los que sajones. Del hemisferio norte, ¿no? Ajá, Sí, eso. sí es cierto. Sí, de hecho, Miguel en alguna ocasión, ahora que hubo mucho revuelo con la película de Oppenheimer, no es mala película, es muy buena, pero al final Miguel nos habló de todas las mujeres que también participaron en las investigaciones, ¿no? De los Álamos y que no aparecen en la película. Que en la No, que película ni lo las muestran. No los nombran ni o nada. las reducen a una participación que llega como la secretaria de Oppenheimer, casi, y dices, Sí, es verdad. esa era la científica que estaba a cargo de toda la... de algún todos área, los cálculos de ajá. un área y la ponen como la secretaria de Oppenheimer en 10 minutos, ¿no? Nada más. Sí, sí, justamente, ¿no? Porque ves quién la dirigió y cómo es, ¿no? Sí, entiendo, sí la vi. Entonces, pero justamente yo tenía esa misma percepción y viendo eso, digo, ay, ¿a poco no había ninguna mujer en ese proyecto tan grande? Y ahí me puse a ver y entonces ahí vi Sí, sí. también. Oye, Patricia, ¿y cómo ves actualmente tú la ciencia en México? ¿Cómo la ves? O tal, sí, la ciencia o tal vez en el área que tú te dedicas, ¿no? La astrofísica o la astronomía. Ujú. Bueno, ¿cómo decirlo? Pues sigue avanzando, o sea, al cabo ha habido, por ejemplo, nuevos telescopios. La inversión que uno quisiera para las ciencias básicas, pues no es tanta, ¿no? Ahorita, bueno, por ejemplo, tenemos un referente de que la presidenta es física, ¿no? Y de la Facultad de Ciencias y ingeniera, doctora en ingeniería. Entonces, que va a empezar sobre todo en la parte tecnológica, ese impulso, ¿no? En los semiconductores, en los carros eléctricos. Entonces, y más que nada por ahí de las instituciones públicas, ¿no? Las instituciones antes, pues sí había un gran desfalco también. Entonces, como que ya se supone que no está pasando, o según Se va a acabar. y fideicomisos. Claro. Bueno, entonces, yo lo viví, por ejemplo, cuando vimos fui ayudante SNI. Ay, nos quitaran a nosotros ayudantes la mitad de de la beca, y yo decía, ay, doctor Bóveda, ¿cómo es posible? Dice, no se preocupe, ya le doy lo demás. Yo Digo, la completo. no, pues sí, ustedes es ni 4,000 y gana quién sabe cuánto, pero digo, no es justo, ¿no? Espero que
que poco a poco ha habido ya más inversiones bueno, así que en telescopios, por ejemplo, porque San Pedro Mártir es un lugar, uno de los pocos lugares ideales para poner telescopios en el mundo, en Ensenada. Porque está arriba, no está húmedo y entonces se puede poner cualquiera. O sea, porque poner un telescopio pues tiene que ver ciertas condiciones climáticas, no se tiene que acabar, también que el tiempo pues de observación sea el máximo. Y entonces está San Pedro Mártir, está Hawái, está Chile, ¿no? Donde ahorita los grandes telescopios mundiales están en Chile. Entonces, pues es muy padre que pusieran otro, ¿no? Uno de los grandes telescopios. Y más que nada ahorita el avance tecnológico y de observación son los telescopios espaciales, ¿no? Entonces sería muy bueno de que si esta iniciativa aeroespacial que según se está dando, pues siguiera a que México pudiera poner un telescopio espacial, ¿no? Entonces, yo creo que nos podemos cooperar todos y esperemos. Y bueno, ahora mismo, ¿a qué te dedicas? Aparte de tu proyecto de divulgación, ¿qué es lo que haces? Bueno, estoy ahorita haciendo la labor docente en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. En la parte de ciencias espaciales estoy dando mecánica orbital y en el posgrado estoy dando una parte de formación del sistema planetario en el posgrado de ciencias de la Tierra. Entonces, pues ahorita pues sí estoy como en esa labor docente y pues dedicarme a la divulgación poco a poco, no dejarlo, porque se me hace muy importante de que por lo menos nosotros que pues cursamos en una escuela pública, pues nuestra educación fue pagada con los impuestos de las personas que no pudieron entrar, la mayoría. De acuerdo. ¿No? Entonces, sí me parece como un pago social que hay que hacer, pero también necesitamos comer, ¿no? Entonces, por favor. Eso me parece también, eso me parece más legítimo. Y entonces, si ustedes ven, a ver si estoy hablando directamente, a un proyecto de divulgación, apóyenlo. Sí. En serio, ahorita con las redes sociales es mucho más fácil. O sea, antes la divulgación estaba en manos de los grandes investigadores. De los que daban pláticas eran los grandes investigadores en los institutos. Ahora con las redes sociales se ha abierto un poco más, ¿no? Entonces, para seguir esos proyectos, pues es que tenemos que pagar cosas como la luz, como nuestro tiempo, el internet, que Slim ni el otro, pues no lo dan gratis, ¿no? Entonces, sí apoyen a la divulgación porque es muy importante. Asistan a los eventos que hay también, o sea, la Noche de las Estrellas es muy llamativa, por ejemplo, se hace en las islas de la UNAM, pero hay otras sedes alternas que pueden ir y descentralizar la ciencia, porque también la ciencia está centralizada. Por ejemplo, si nosotros lo vemos aquí en México, está en la Ciudad de México y todas las instituciones superior, y algunos Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, Ensenada. Entonces hay que expandir también esa descentralización. En la ciudad también está marcada. Está en el sur, alrededor de la universidad, y por ahí del norte, pero por ejemplo en el oriente, ¿no? Zacatenco muy poquito, ¿no? Sí, bueno, pero muy poquitito, o sea, realmente como todo está hacia el sur es donde se concentra. En el oriente, todo. Sí, bueno, de acuerdo. En el oriente, por ejemplo, a mí me invitan al Bosque de Tláhuac. Entonces ahí es otra sede de la Noche de las Estrellas y me parece muy importante porque personas que viven en Tláhuac no pueden ir luego hasta CEU, sí. ¿no? Entonces pues las instituciones también deberían de hacer lo propio, las alcaldías, de ir generando estos eventos. O que muchas veces sí se hacen, pero justo falta no se les da la divulgación correspondiente, ¿no? O sea, te enteras un día antes o al otro día. Dices, ayer aquí en la explanada de la delegación había un telescopio hermoso para ver la alineación planetaria, ¿no? Pero nadie te enteraste hasta que el vecino te contó.
Sí, ahí por ejemplo, pues luego si yo tengo seguidoras docentes, pues les digo, oigan, inviten a sus alumnos. Porque ahí las maestras, pues son las que dicen, bueno, tienen que ir a ese museo, ¿no? Entonces, sí, exacto. tienen que ir. Entonces, sí, ya también invito a las maestras, pues tienen ese poder. O sea, nosotros como mamás tenemos una responsabilidad, la escuela también. Entonces, de invitar, por ejemplo, voy a hacer mis anuncios. La próxima semana va a estar un evento de divulgación del Día Internacional, el Día Mundial de la Fauna Silvestre. Y entonces vamos a estar en el Barco Utopía vendiendo mercancía. En el Barco Utopía. ¿En qué fecha? Es el 2 de marzo, ¿no? El 2 de marzo. En una semana, de 10 a 5 vamos a estar vendiendo nuestros productos, estos proyectos de divulgación. Okay. Entonces, voy a dar un taller ahí también sobre Europa y su fauna y cómo está, de la Luna Europa. Y entonces, pues también los invito, sobre todo ahí en el Barco Utopía, que pues estamos en el oriente, ¿no? Sí. Ahí se van a chacharear y se pasan inmediatamente a la parte de la ciencia. Sí, caminando. Sí, caminando, solo atraviesa el periférico. y ya no se arriesga porque hay un semáforo. Sí, sí, está el Museo de Matemáticas, ¿no? Este está en Yanquic, que es el Museo Digital de Matemáticas, que está en Constitución, y está acá en Eje 6 y Periférico. Sí, justito, está abajo del puente. Que es el barco. El barco es un barco. Un barquito muy bonito que quedó. Sí. Y entonces, pues vamos a estar varios proyectos de divulgación mostrándonos y más que nada también vendiendo nuestros productos, porque pues como les comentamos, pues tenemos que sostenernos también. Los exhortamos a que vayan. Sí. Oye, Patricia, y ahorita que dices que te dedicas a esta parte de la docencia, ¿tú qué crees que le hace falta en México en la docencia para que pudiera ser como, pues sí, un poco más potente en cuanto a desarrollos tecnológicos y cosas así? ¿Tú qué crees que nos hace falta? ¿O cómo ves la docencia en México, la educación? La docencia en México está muy explotada. O sea, los salarios son muy bajos para los profesores. Eso orilla a muchos de mis colegas, yo también, a tener varias horas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, para preparar una clase se necesita mucho más tiempo. Entonces, un maestro pues va a llegar cansado y apenas y mostrando y diciendo pues esto y ya, y no va a tener no va a transmitir muy bien lo que él quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, por lo menos lo que sí pediría, y en las universidades públicas lo deberían de hacer, es dar mejores salarios a los profesores. Porque ¿cómo es posible que hay algunos que ganen mucho y la mayoría de los profesores de asignatura ganen muy poco? Entonces, por ejemplo, esa disparidad salarial. Segundo, pues pues tener a la mano las nuevas y capacitación de nuevas tecnologías para los profesores. Sí. ¿Por qué? Porque la tecnología pues está avanzando y ahorita más con la inteligencia artificial ya los niños, los muchachos pues ya van un paso adelante de lo que los profesores sabían, ¿no? Entonces pues hay que capacitarse en eso, aprovechar las nuevas tecnologías también es necesario. Por ejemplo, antes pues era la programación, ¿no? Teníamos que aprender programación, ahora ya está un poquito ya detrás y entonces viene a programar la inteligencia artificial y entonces, pues más que nada un poquito más de eso tenemos que aprender como docentes. Bueno, yo tengo una última pregunta que hacerte y es, bueno, la verdad es que ahorita yo creo que los tres, ¿no? Pero, y nuestros escuchas también, nos hemos dado cuenta que eres una persona muy consciente de muchas problemáticas y además muy proactiva para tratar de echar nuestro granito de arena, ¿no? en esta vida. ¿Qué mensaje tú le darías, ¿no? a las niñas, a las jóvenes que les gusta la ciencia, que tal vez están en la secundaria y les gusta las matemáticas o la física o la química? ¿Qué mensaje tú les darías para que continúen allí, para que no decaiga su ánimo y que
podamos tener cada vez más científicas en México. Ajá, bueno, más que nada que pues sean necias, de que si ellas les atrae esa parte de las ciencias, pues entonces involucrarse y decir, pues yo voy a enterarme, pues qué está pasando ahorita, ¿no? Va a haber eventos astronómicos. ¿Quién está hablando de esos eventos astronómicos? Pedir ayuda con los maestros. Luego, acercarnos a los maestros porque tenemos esa figura de que, los maestros son acá y los alumnos no tienen que hablarle nada. No, acérquense con ellos. Hasta los mismos maestros se van a sorprender y van a decir, esta alumna va a querer esto, y les van a ayudar. Acérquense también con sus maestros, acérquense con sus papás. Díganles, pídanles, oye papá, va a ver, quiero este libro. Quiero ir a esta plática. Y van a traer incluso a la familia a tener otro panorama de la ciencia. La ciencia es muy hermosa. Por ejemplo, en la astronomía pues tiene la cualidad de que es muy atractiva, ¿no? O sea, las fotos de la NASA, que luego muchos se desilusionan cuando ven un puntito en el telescopio, ¿no? Pero es muy atractiva. Pero ¿Cómo que es la luna? Dice. Sí, no, la luna por lo menos se ve bien, pero por ejemplo Júpiter se ve así, ¿no? Y piensan que se va a ver con las manchas, como en la NASA. Casi caminando, ¿no? La ves. No, pero entonces justamente decirles a sus papás. A lo mejor yo entiendo que los papás estamos cansados, en general. Pero ustedes insistan. Oye, papá, yo quiero esto. Oye, papá, yo quiero el otro. Y no los van a dejar. O si no, a su abuela. Las abuelas tienen un gran factor también de enseñanza. Sí. Y tengo muchas seguidoras que también son abuelas y se interesan y les dicen y dicen, yo no sabía, le voy a decir a mi hija, le voy a decir a mi nieta que le gusta. Sí. Entonces, pues justamente generar ese apoyo. Si la familia no es una opción, pues con los maestros, les digo, los maestros escuchan. También están cansados, pero también ellos hacen lo posible para ayudar a los alumnos, y más si piden la ayuda. Pues yo tengo mi última pregunta, ya no sé después tú, Eduardo. Pero a ver, Patricia, ya nos hablaste de tus proyectos, que eres bien versátil y todo eso. Pero, ¿qué hace Patricia cuando no tiene que hacer nada de ciencia? ¿En qué malgastas tu tiempo? No todo tiene que ser productividad. ¿Qué haces? ¿Qué series te gusta ver? Híjole, ¿O qué haces así? A mí me gusta ver series de abogados. De abogados y y policíacas, pero que son como comedias. Ok. Porque de abogados, esos gringos que salen así, hablando y hablan bien y son muy inteligentes. Eso, como que me gustaría proyectar. Okay. De cómo hablan, muy articulados, etcétera, y que ayudan a las personas, ¿no? Entonces, sé que no es así, ¿no? No es tanto así, pero eso... También están cansados. Pero, y también esas policíacas, pues, cómo, pues resuelven los misterios, ¿no? Siguiendo ciertos patrones y son chistosos a veces, y me gustan esas cosas que son agradables, más que nada. Entonces, sí, veo esas series norteamericanas, mucho de ese tipo. Ok, eso es lo que haces en tu tiempo libre. Sí, pero bueno, yo voy a decirles, como ese cliché de científico, yo soy fan de Star Wars. Pero fan de la trilogía original. De la trilogía original. No vayamos a entrar en debates de las secuelas y las precuelas, porque ahí sí había un meme de que le dice su hijo a su papá, que acaba de ver el episodio 4. Dice, nada más son 3 películas. Y el papá dice... Sí. Nada más 3 películas. J.R. Binks nunca existió, ¿no? Sí, más que nada porque a mí las secuelas pues me tocaron, ¿no? Entonces ahí empecé como a la desilusión, y bueno, las precuelas ya no ayudaron en nada.
No, las precuelas fueron la del 1, 2 y Digo, 3, la ¿no? secuela, ajá. La secuela, la del 7, 8, 9, donde Esa- sale... No la sé, no existe. No se ¿no? las manejo. No, Yo no les manejo ninguna porque nunca he visto Star Wars. Tú me puedes ver la No, 4, 5 no, y no. 6 y Solo 4, 5 Cinco y como el seis. meme. Solo son 3 películas, 4, 5 y 6. luego te las pasamos cuáles tienes que ver. Referencia. O sea, prefieres qué chido. Star Wars sobre Star Trek, ¿no? Star Trek Sí, no. sí, como que esa parte, pues, de los patrones que siguen en Star Trek, como que se me hacen un poquito, no sé, aburridos. No quiero, híjole, no quiero el odio de Ya algún se va a gan- fanático exacto, de se va a ganar Star el- Trek, pero sí, sí está bien también. Y por ejemplo, creo que no sé qué opinión te merezcan, por ejemplo, series estilo The Big Bang Theory que romantizan hasta cierto punto lo que es ser científico, ¿no? Ujú. Y también ya lo hemos comentado, también sí hizo que también la matrícula de personas en física y aumentara en matemáticas porque querían ser astrofísicos como el doctor Sheldon Cooper. Sí, es astrofísico, ¿no? Sheldon Cooper. No me es acuerdo. físico. Físico particular. Él es físico. Físico teórico, nada más, Físico ¿verdad? teórico, sí. Pero por ejemplo, ese tipo de series, que como la, o sea, Sí, la verdad, eso hizo Big Bang Theory. Aumentó la matrícula de física, pero de una forma, por ejemplo, antes los cortes para entrar a la Facultad de Ciencias era como de 60 puntos, de 70 puntos. Ahora es de las más demandadas. Tienen que sacar más de 110 puntos para que puedan entrar a la Facultad de Ciencias. Por la demanda. Por la demanda. Entonces, sí hubo eso. Yo la vi, o sea, yo la vi completa, pero envejeció muy mal. Envejeció, o sea, si lo hubiera mostrado aquí, te muestra los patrones de cómo están las mujeres y cómo están los otros personajes y lo que están diciendo los personajes principales, yo ya no la puedo ver ahorita. Ah, claro, sí. es un humor. Pero sí hay muchas cosas que fueron, por ejemplo, cuando salió Parque Jurásico, ¿no? Ujú. Y en ese entonces, pues, ¿cuántos querían ser como el Dr. Grant? O incluso matemáticos. Yo he conocido muchos matemáticos que quisieron ser como Ian Malcolm, ¿no? De la teoría de caos y que era matemático. Yo conozco muchos matemáticos que querían ser como él. Sí, o sea, pero sí, como que en mayor medida sí, Big Bang Theory, tal vez por la duración que estuvo al aire, fue por lo que hizo que muchas personas sí, conforme iban conociéndola, dijeron, ay, yo quiero ser físico, Sí, como ellos. como ellos, sí, Pues es ¿no? que fue un medio masivo al final. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Porque mucha gente no se da cuenta a lo que se quiere dedicar o cosas por el estilo, o no ve más allá. Porque pues no es lo que... Un referente. No hay un referente. Entonces, ahora poco a poco, pues creo que las cosas van cambiando. A veces, quizás un poco lento, pero por ejemplo, yo veo al menos que sí, no sé si es porque estamos en este ramo, pero sí es más común ahora gente que diga quiero estudiar matemáticas o física que hace mucho tiempo, ¿no? Ya es Sí, como de... Y que también, por ejemplo, digo... También o porque igual la industria lo demanda. Bueno, y más que la industria, lo que iba a decir es que, por ejemplo, hay más figuras, hay películas de gente que se dedica a la ciencia más y son como de ciencia ficción y es el científico cool que trabaja en la estación del espacio y resuelve así. Dices, quiero ser como el de Interestela y irme a Ah, ver sí. un agujero negro. Sí, eso. Ahorita ha habido más, por ejemplo, Apple TV, híjole, no, qué chingada, dije. No me están pagando, deberían. Tiene unas series de ciencia ficción donde también está mostrando muchas mujeres. Entonces, ahí en Mamá Astrofísica trato pues de que si entra la ciencia tal cual naturalmente en nuestra cultura, pues va a ser mucho más fácil de que las personas la adopten, ¿no? Entonces, muestro estas series de mujeres que son protagonistas en ciencia ficción. Eso sí ha cambiado un poco, porque antes en la ciencia ficción, ¿quiénes eran las mujeres? El interés romántico, la modelo, Exacto. la víctima que tenían que salvar, ¿no? Y ahora como que sí ya muestran más científicas, astronautas, con sus respectivos estereotipos, pero ya ahorita ya ha cambiado, por ejemplo, una serie de Constelación, es muy buena. Hay otra que salió, ya no me acuerdo. Por ejemplo, esa de los 3 cuerpos de Netflix, que a mí, la china es mejor.
pero muestran a una mujer, ¿no? Como científico. Y eso es muy bueno porque, por ejemplo, yo conocí a personas en la facultad que decían, es que yo quiero estudiar física porque quiero estudiar metafísica. Y yo, como que eso no es por aquí. Y entonces qué bueno que están mostrando esto, tan siquiera para que las personas, así que los estudiantes sepan, pues, qué es lo que hacen, por lo menos, ¿no? Y que hay que estudiar, que, pues, bueno, pues estudiarlo es otra cosa. La divulgación es una, y tratarse profesionalmente a las ciencias científicas es otra, ¿no? Entonces, también ahí los profesores tenemos que hacer esa función de mostrar realmente las cosas como son. Sí, porque muchas veces pasa mucho en ferias de ciencia, ¿no? De que vas y te hacen experimentos muy bonitos de matemáticas, muy bonitos de física, y te intentan vender la idea de, mira, estudia física. Uh-huh. Y ya cuando llegas a tu primera clase de física, decías, ¿por qué estoy demostrando esto? ¿No? Sí, dices, ¿qué tiene que ver eso con el experimento bien padre que me enseñaste ese día en la feria de ciencias? ¿No? Sí. Sí, es hacer como esa distinción de... que también nos corresponde, ¿no? Como divulgadores. Sí. Es dejar en claro que una cosa es, tal vez, el ejemplo, pero detrás toda la teoría, ¿no? Sí, detrás de los patines de Julieta Fierro se tiene otra preparación. Sí. Julieta Fierro la mandaba en patines, entonces, saben, la mayor divulgadora de México en astronomía es Julieta Fierro, entonces ella es muy didáctica, pero es divulgación. Hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque la ciencia hay que saber matemáticas. Sí. O sea, más que nada, el lenguaje de la ciencia son las matemáticas. Sí. ¿No? Entonces no hay de otra. Sí entiendo que son duras, y a lo mejor es muy abstracto, pero luego cuando uno los entiende es como aprender otro idioma. Que tiene reglas muy específicas y... Uh-huh. Y nada más sería cuestión de estudiarlas. Y bueno, me gustaría a mí tal vez cerrar con una pregunta. Para ti, ¿qué es la ciencia en general? ¿Cómo la concibes o cómo la aplicas en tu día a día? Yo quiero hacer un comentario antes, así, bueno, como una postilla lo que acabas de decir. Cuando venían nuestras colegas matemáticas siempre les preguntamos que para ellas quiénes son, o para todos nuestros invitados, no solo matemáticos y matemáticos, ¿qué son las matemáticas? En tu caso nos gustaría preguntarte para ti, ¿qué es la ciencia? ¿No? Uh-huh. Pues digo, ya después de todo lo que nos platicaste, ¿no? ¿Qué dirías tú que es la ciencia? Bueno, la ciencia es la forma que nosotros tenemos para tener avance tecnológico. O sea, la ciencia es la forma que nosotros adquirimos conocimiento de fenómenos que nosotros vivimos, los modelamos y luego los podemos manipular. Para mí eso es la ciencia, ¿no? La forma que ahorita tenemos de una forma científica de avanzar tecnológicamente, por ejemplo, ¿no? Para tener mejores herramientas que mejoren nuestra calidad de vida. Se supone que la ciencia debería de ser eso. La ciencia está hecha por humanos que son buenos y humanos que son malos. La ciencia no debería ser utilizada para fines bélicos. Los científicos que se dediquen a eso deberían repensar su vida. ¿Por qué? Porque la ciencia no debería tener ese propósito. Debería tener el propósito de mejorar, ser una herramienta para mejorar nuestra vida. De acuerdo. Adquirir conocimiento para eso, pero no para... Por eso yo jamás voy a justificar a personas como Oppenheimer, como las personas que trabajan en la industria armamentista o aeronáutica. Claro. Que comúnmente esos conocimientos se van a los cohetes, a los misiles. Entonces hay que tenerlo bien claro y para eso hay que tener una conciencia y una ideología. Pues me acaba de ocurrir otra pregunta, pero aquí ya es de chisme, este es de chisme. ¿Crees en la vida extraterrestre? A ver. Ya que estábamos hablando del espacio. Sí, o sea, seríamos muy soberbios pensar de que somos el único vida en el universo.
De que vengan aquí a la Tierra y nos visiten, no. Debido a cómo están las escalas de tiempo, las escalas de distancia, es muy difícil que nos detecten. Nosotros, por ejemplo, con las técnicas de detección que tenemos de exoplanetas, si hay algún planeta que pudieran detectar a alguien que tuviera una capacidad súper potente de detectar planetas, detectarían a Júpiter. Nosotros somos muy, muy, muy pequeñitos. Y aparte estamos muy chiquitos. Y estamos en una estrella no tan, es muy común el Sol. Entonces, por ejemplo, si pudieran viajar a la velocidad de la luz a alguien que, Próxima Centauri, que es la más cerca, si pudiera viajar a la velocidad de la luz, tendría que pasar 4 años. O sea, y eso es la más cerca, así nuestra vecina. Entonces, si alguien en otra parte de la Vía Láctea pudiera llegar al sistema solar, la inversión de energía es demasiada como para venir nada más a ver. O venir a comprar unos terrenos, ¿no? a sacar recursos de la tierra que son muy limitados. A robarse una vaca, ¿no? Entonces, no, es muy difícil de que esas cosas, aparte que muestran como si fueran humanos, o sea, con ojos, sí, con boca y así, claro. Pues no. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de invasión extraterrestres. Pensar, esa de Señales es una obra maestra. Si no hubiera pasado la última escena, o sea, si lo hubieran dejado implícito quién era el extraterrestre, hubiera sido una obra maestra. Pero luego ya lo mostraron como un muñeco. Pero a mí me gusta mucho por el morbo de pensar eso. Pero no, o sea, si uno piensa astronómicamente cómo estamos en el universo, estructurado, está muy difícil que vengan a nosotros. De que pueda haber y que lo podamos detectar, todavía estamos muy en pañales. Estamos cortos. Pues te agradecemos mucho tu tiempo, fue una charla, la verdad, muy entretenida, muy, muy amena. Y bueno, digo, no nos despedimos porque después sigue otro capítulo, pero sí, en este capítulo para cerrarlo. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación de nuevo. Pues ahorita que demos nuestras redes sociales, tú das tus redes sociales de Mamá Astrofísica. Y pues ya no sé si tengan algo solamente no sé si te gustaría hacer algún anuncio, mencionar algo, este espacio es tuyo también cuando gustes. Gracias. Pues les agradezco la invitación. Ya dije la próxima semana en el barco Utopía. También el jueves se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la Alcaldía Tláhuac. Okay. Entonces también va a haber un evento de 10 a 5 y ahí voy a estar y voy a poner los telescopios por si no conocen el Sol por un telescopio, ahí pueden ir a ver, o sea, todo completamente seguro. Sí, no nos vamos a quedar ciegos como Galileo. Ay, es cierto, Galileo se quedó ciego, por eso nunca vean directamente sin un filtro un telescopio, por favor. Voy a estar ahí en el Bosque Tláhuac, el domingo ahí en el Barco Utopía, la siguiente semana, el 8 y 9 de marzo voy a estar en el Galáctico Bazar. Está por ahí en la Casa de Coahuila, que está en Coyoacán, que está muy cerca del Museo de las Intervenciones. Entonces chequen ahí también mis redes sociales para que pues vayan. Es lo que ahorita tengo planeado. Pues entonces te reiteramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este espacio siempre va a ser tuyo. Y pues ahora sí, nuestras redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Maz. Me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. Bueno, a mí me encuentran como mamá.astrofísica en Instagram y en Facebook. Y en Twitter también estoy Mamá Astrofísica. Entonces, entren en Twitter, vamos a hacer la lucha, ahí seguimos. Entonces, entren, sobre todo en Twitter. A mí me encuentran en todos lados como Edun Humano Más. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, a ustedes por escuchar. Y ya saben, la próxima semana, vayan, este fin de semana. El jueves y el fin de semana y después hay muchos eventos. Vayan a conocer el Sol con la seguridad necesaria. La de ser ciegos, por favor. No. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.